Entonces, invitados, colegas, participantes y amigos, es un honor darles la bienvenida al segundo coloquio de Anarqueología de los Medios, un evento que la línea de Arte, Ciencia y Tecnología del Instituto Distrital de las Artes y Dartes ha organizado con muchísima dedicación y muchísimo entusiasmo. Este coloquio, que aspira a convertirse en un referente en nuestra ciudad, es una plataforma para la reflexión crítica sobre nuestra relación con las tecnologías y sus definiciones. Hoy nos reunimos nuevamente para continuar un diálogo iniciado el año pasado, en el que exploramos las complejas y a menudo invisibles relaciones entre la tecnología, el arte y la sociedad. En nuestra primera edición sentamos las bases para un análisis profundo desde la anarqueología, una metodología que desafía las jerarquías tradicionales del conocimiento y nos invita a mirar hacia las estructuras subyacentes que moldean nuestra experiencia del mundo. Este enfoque abordó las 4 líneas de investigación que se entrelazan con nuestro programa: las relaciones interespecies, la ancestralidad y la tecnología, la arqueología de los medios y el diseño. Este año, nuestras actividades se centran en los ejes de investigación de ancestralidad y tecnología y relaciones interespecies, explorados nuevamente a través de la anarqueología. Para esta edición, la agenda académica, curada por Federico Nieto y Juan Pablo García Sosa, se distingue por la expansión y exploración de los formatos tradicionales de ponencia, así como por asociaciones interdisciplinares del conocimiento. Por su parte, la agenda experiencial, curada por la línea ACT, presentará conciertos y performances el viernes y el sábado, con la participación de Brenda Internacional y María Manuela, y con una pieza experimental inédita en el Domo del Planetario de Bogotá, a cargo del artista plástico y sonoro Leonel Vázquez y Esmeralda Ramírez, cantante licenciada en música y dirección coral. Hoy damos inicio a las actividades de este coloquio, que se extenderán durante toda la semana, y comenzamos con la primera parte de la curaduría programática de Federico Nieto y su proyecto Fractura, Mecanismos del Geotrauma. Esta propuesta se interroga sobre lo que sucede cuando los códigos y estratos del sentido colapsan, explotan, se fracturan y se devoran a sí mismos, canibalizados por aquellas fuerzas no humanas que no habitan en un supuesto exterior, sino dentro del mapa traumático cognitivo que constituye nuestro interior. Federico nos invita a entender las relaciones interespecies desde la exploración de nuestra psique, vista como una retícula inestable que transpone capas materiales e inmateriales en constante mutación y que son tanto constitutivas del yo como agentes que despiadadamente desorientan ese mismo yo. A través de esta serie de ponencias y actos performáticos se buscará explorar este mapa traumático cognitivo, considerado indisociable de las mismas fuerzas geológicas que han permitido nuestro surgimiento como especie. Disculpa. Esta curaduría contará con la participación de Tatiana Afanador, Carl Olson, Nelson Vera y el viernes con una ponencia performática de Juliana Castro Duperli. Esta selección de actividades nos invitará a reflexionar cómo los mecanismos del geotrauma operan en nuestras vidas cotidianas de maneras invisibles pero profundamente impactantes. A través de estas presentaciones exploraremos cómo la tecnología no solo transforma el mundo físico, sino que también reconfigura nuestras relaciones con el entorno, con otras especies y con nosotros mismos. Aprovecho esta pequeña introducción para presentar brevemente al curador de nuestra programación de hoy. Federico Nieto es investigador independiente y magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es investigador en el programa de filosofía crítica de The New Center of Research and Practice bajo la dirección de Reza Negarestani y es miembro del colectivo de investigación y la editorial Otros Presentes. Su trabajo se centra en la crueldad como imperativo normativo subyacente a la cognición humana y artificial y como crítica de las formas de vida, explorando la convergencia entre la filosofía de Nick Land y la filosofía de las ciencias. Con su aguda visión y enfoque interdisciplinario, Federico nos guía hoy en esta exploración de los mecanismos del geotrauma, aportando una perspectiva única y crítica que seguramente enriquecerá nuestras discusiones y reflexiones sobre las relaciones interespecies. Este coloquio es una invitación a cuestionar, descomponer y reconstruir nuestro entendimiento del mundo. Estoy convencida de que las discusiones y experiencias que viviremos durante estos días serán de gran valor y contribuirán significativamente al avance de nuestras investigaciones y prácticas en los campos del arte, la ciencia y la tecnología. Les invito a participar activamente en los conversatorios y actividades programadas que hemos preparado. Este es un espacio para el diálogo, la reflexión y sobre todo para la construcción conjunta de nuevos conocimientos y perspectivas. Sin más preámbulos, damos inicio al segundo coloquio de Anarqueología de los Medios. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos y a todas y a todos. Gracias por venir al inicio del segundo coloquio de Anarqueología de los Medios. Para poder iniciar las actividades del día de hoy, tenemos una invitada muy especial,
Tatiana Fanador. Me voy a dedicar a presentarla brevemente. Tatiana Fanador es doctora en Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona, nacida en Bogotá. Desde el 2016 se ha dedicado a investigar las hibridaciones cyborg. Estas investigaciones se han enfocado en el diseño de órganos artificiales y en la creación de métodos para conocer las encrucijadas entre cuerpos, mentes y tecnologías. Desde el 2017 forma parte de la comunidad de Cyborg Foundation, la cual le ha permitido llevar a cabo una filosofía de terreno y participar en espacios de creación interdisciplinar. Está interesada en hacer experimentos filosóficos con emociones y dispositivos que leen las ondas cerebrales, así como en la estética computacional y las metáforas cibernéticas. Cuenta con una larga trayectoria como profesora de cátedra de diferentes universidades colombianas. Para iniciar y ya darle la palabra a Tatiana, la primera ponencia que nos presenta va bajo el título de Divagaciones cósmicas y fabulaciones microscópicas en el Antropoceno. Entonces, no siendo más, muchas gracias, Tatiana, por acompañarnos y ya tienes todo el piso para ti. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Vale, gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Gracias por acompañarnos en esta tarde y en este segundo coloquio de Anarcología de los Medios. Gracias a Federico y a Juan Pablo por la curaduría. Gracias a la línea de Arte, Ciencia y Tecnología de IDARTES, a Daniela, Carol y al grupo técnico. Y un saludo a Car y a Nelson que estaremos pues dialogando esta noche. Como lo decía Federico, mi charla se titula Divagaciones cósmicas y fabulaciones microscópicas en el Antropoceno y quisiera empezar contándoles cuál va a ser el recorrido que voy a plantear esta noche, esta tarde, porque a medida que vaya desplazándome a las escalas cósmicas y a las microscópicas, tal vez el discurso se torne un poco caótico. Entonces, esta charla está compuesta de 4 momentos de reflexión filosófica y un quinto momento que es un ejercicio de creación colectiva de un personaje hipersticional. Entonces, en el primer momento vamos a tratar el fin del mundo en el Antropoceno y aquí me voy a basar en el texto de Hay un mundo por venir de Débora Donowski y Eduardo Viveros de Castro y en concreto lo que me interesa es plantear por qué el Antropoceno es un problema que hay que pensar a partir de la categoría de las escalas y voy a introducir un poco el debate entre Bruno Latour y las cosmogonías amerindias. En un segundo momento me voy a detener en precisamente aclarar qué significa o qué entiendo por pensar en escalas y por qué las escalas son un dispositivo conceptual valioso para afrontar el reto de pensar un futuro en la época del Antropoceno. En un tercer momento voy a hacer las divagaciones cósmicas, donde les propongo salir del planeta Tierra y adoptar un punto de vista desde fuera de este planeta, se podría decir un punto de vista extraterrestre. Por lo tanto, vamos a hacer divagaciones porque vamos a hablar pues desde el punto de vista extraterrestre y vamos a hablar sobre el futuro. En estas reflexiones desde el espacio exterior nos vamos a centrar, sin embargo, en 2 conceptos y es en la teoría de Gaia propuesta por Lovelock y en el híbrido cibernético o cyborg. Espero que a partir de este punto de vista cósmico, pues entonces podamos observar el engomado, la retroalimentación que hay entre lo natural y lo artificial en la Tierra, aunque la estemos observando a la distancia. En un cuarto momento vamos a hacer las fabulaciones microscópicas. Aquí vamos a inventar historias acerca de la materia orgánica y vamos a también narrar, imaginar historias sobre las relaciones interespecies. Aquí les propongo que estas fabulaciones nos permitan entrar en ciertos extrañamientos cognitivos, es decir, que ciertas categorías que nos resultan familiares acerca de lo vivo y de los organismos dejen de ser tan familiares y empiecen a ser un poco inusuales. Y también vamos a introducir desviaciones tecnológicas, yendo en contra de la lógica de que las tecnologías están acelerándonos cada vez más y que el objetivo final de todas las tecnologías es el progreso y el desarrollo del planeta.
En un último momento, vamos entonces a crear colectivamente el personaje hipersticional. Cuando ustedes entraron al coloquio, entiendo que se les dio este esquema que en una hoja donde se les plantea 3 preguntas. ¿Qué o quién es el personaje hipersticional? ¿Cómo se llama su ciencia o qué estudia? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Y cuál es la frase, cita o pregunta que lo caracteriza? Entonces, rápidamente quisiera contarles que el término hipersticional es un término que surge en el grupo CCRU, que es la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, liderado por Nick Land y Saidi Plan, y por este concepto hipersticional se quiere apuntar a aquellas ficciones que se pueden volver realidad a partir de una práctica colectiva. Es así como los personajes hipersticionales son personajes que pueden ser humanos o no, pueden ser animales, tecnologías o de otras especies, y estos personajes son nodos que producen investigaciones o hilos de investigación que van más allá de las limitaciones del conocimiento humano, más allá de nuestras categorías biológicas y sociológicas. Es decir, que los personajes hipersticionales nos permiten pensar o explorar regiones del pensamiento inorgánicas y artificiales. A medida que va avanzando la charla, yo voy poniendo ejemplos que me inventé de personajes hipersticionales, y estos ejemplos les servirán como referente para que, faltando 20 minutos para que se cumpla el tiempo de mi charla, los vamos a dedicar a que ustedes amablemente piensen conmigo un personaje hipersticional, y vamos a terminar la charla leyendo al azar 2 de estas hojas de las creaciones del personaje hipersticional. Bien, sin más, entonces iniciemos con el planteamiento del problema. Como les decía hace un momento, para plantear el problema del antropoceno me basé en el texto de Hay un mundo por venir de Dunusky y Viveros de Castro, y en este texto pues nos dicen que el antropoceno, que ustedes saben que es un concepto que surge en el área de la geología, lo que nos está diciendo es que el ser humano se convirtió en la nueva fuerza geológica que está transformando la Tierra. Y por lo tanto, el antropoceno se puede explicar porque ya no existe una diferencia de magnitud entre la escala de la historia humana y la escala de la biología y de la geofísica. Por lo tanto, el problema principal del antropoceno es que esas escalas microscópicas como el humano en relación con la Tierra y macroscópicas como la Tierra y el cosmos ya no se pueden distinguir, sino que entraron en una colisión. Esto nos lleva entonces a una paradoja, y es que cuando nosotros hablamos de que el antropoceno implica que los seres humanos son la fuerza que está transformando la Tierra, pues aparece la pregunta de cómo nos experimentamos como especie humana. El antropoceno nos dice que nos experimentamos como especie humana porque empezamos a compartir un sentimiento de catástrofe, y por lo tanto esto genera una paradoja, y es que solo habrá especie humana, solo podemos experimentar este concepto en carne propia cuando precisamente no haya ninguna humanidad, cuando estemos en las puertas de la extinción. A mí me interesa destacar esta paradoja porque por lo general leemos que uno de los principales problemas del antropoceno es el nombre mismo, ¿no? Hay mucho debate alrededor de si es adecuado o no llamar antropoceno, porque el término, al volver a darle privilegio al ser humano, pues ignora todas las relaciones simbióticas que hay entre los seres vivos en la Tierra. Sin embargo, yo no me voy a tener en este problema de si es adecuado o no el término antropoceno, sino más bien qué pasa con la experiencia de que seamos una especie humana solo cuando estamos a puertas de la extinción. ¿Por qué me interesa este problema? Porque entonces, siguiendo a Donosky y Viveros de Castro, el gran reto de pensar el antropoceno es que a partir de este concepto geológico, el futuro, que ya nos parecía imprevisible, ahora se convierte en algo imposible. Y entonces Donosky y Viveros de Castro empiezan a hablarnos de diferentes pensadores y pensadoras que intentan imaginarse ese futuro que en un principio el antropoceno nos está negando, y entonces introducen el pensamiento de Latour. Latour, pensamiento vivo, ¿no? Está produciendo todavía discurso, considera, y acá digamos voy a hacer un resumen, que para poder salir del problema del antropoceno que nos está negando la posibilidad de un futuro y de seguir viviendo en la Tierra, Latour considera que la solución es
romper definitivamente la dualidad que estableció la ciencia moderna entre la naturaleza y la política. Sabemos que esta dualidad se da porque para los modernos y principalmente desde las contribuciones galileanas de la ciencia, la naturaleza se interpreta como una entidad conformada a partir de leyes estables que se pueden descubrir a partir del lenguaje matemático. Por lo tanto, la naturaleza está escrita en un lenguaje matemático que los científicos tienen que afinar su descubrimiento a partir de descubrir ese código matemático, y una vez lo descubren, lo que hallan son leyes estables que pueden empezar a dominar para hacer lo que quieran con la naturaleza. Esta naturaleza se distingue de la política, porque la política no tiene leyes estables, dado que se refiere a los asuntos humanos, que parte siempre del desacuerdo. ¿Qué otro aspecto es importante de esta dualidad? Y es que si en la modernidad la naturaleza y la política están separadas, pues entonces volvemos a ese excepcionalismo humano, donde los únicos que se consideran agentes que tienen poder sobre la naturaleza son los seres humanos. Latour entonces nos dice que tenemos que disolver esa dualidad entre naturaleza y política y atribuye esa posibilidad de resolver la dualidad a los científicos que él llama terrícolas. Estos científicos tienen la labor de reterritorializar la ciencia, y aquí Latour se da una licencia poética y nos dice que estos científicos son aquellos que tienen los pies puestos en la tierra porque estudian el suelo, el clima, la ecología y la ciudad. Esto nos lleva entonces a concluir que para Latour el futuro será posible si resolvemos la dualidad moderna entre naturaleza y política, y si empezamos a ver que la Tierra es una entidad animada donde todo puede ser un agente, no solo los seres humanos. Sin embargo, Donofsky y Viveros de Castro, aunque están de acuerdo con la idea de Latour de que hay que resolver esa dualidad entre naturaleza y política, entran en discordancia con la propuesta de Latour porque consideran que los terrícolas no son los científicos que tienen los pies puestos en la tierra, sino que son las comunidades amerindias. Donofsky y Viveros de Castro son brasileros, entonces digamos que tienen a primera mano las investigaciones de terreno de las comunidades indígenas brasileras, y entonces Donofsky y Viveros de Castro empiezan a decir, a diferencia de Latour, que cree que son los científicos territorializados los que van a resolver la dualidad, los amerindios ya la habían resuelto, porque para ellos no hay oposición entre organismo y ambiente, sino que cada organismo se convierte en el medio ambiente de otros organismos. Este ejemplo que voy a dar no es muy amerindio, pero me funciona a mí para entender esta idea, y es la relación que tenemos con los microorganismos o las bacterias de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo ya es un organismo, pero a su vez alberga a otros microorganismos. Por lo tanto, nuestro cuerpo a la vez es organismo y medio ambiente de otros organismos. Por lo tanto, para Donofsky y Viveros de Castro, no tenemos que esperar a que aparezcan estas ciencias territorializadas con los pies en la tierra, sino que tenemos que recurrir ya a esa sabiduría que existe desde hace un montón de tiempo, amerindia, donde la tierra ya se considera como un ser vivo. Demos un paso más. El debate entre Latour y los amerindios continúa, y aquí entra el concepto de escala. Y es que el mismo Latour se pregunta si la solución está en que estas sociedades globales con escalas de tecnología de las grandes metrópolis pueden adaptarse a una vida más simple, dice él, de una escala mucho más pequeña, imitando la vida o las formas de vida amerindias. Y él mismo, Latour, se responde que él no cree que la gente de la Pachamama, él lo usa entre comillas, tenga una escala que se pueda ampliar hasta las dimensiones gigantescas de nuestras escalas occidentales. Entonces, lo que responde Donofsky y Viveros de Castro es que aquí, pues Latour peca de eurocentrismo, ¿no? Pues al final obedece a su lugar, y es que Latour considera que las comunidades indígenas son un pueblo muy pequeño, y Donofsky y Viveros de Castro dicen como, ¿cuál pueblo pequeño? Si es el pueblo de amerindio puede abarcar más de 370 millones de personas. Y la otra objeción que le hacen a Latour, Donofsky y Viveros de Castro, es que
Latour considera que las grandes metrópolis y nuestras grandes escalas globales no pueden reducirse a la vida amerindia, porque la vida amerindia pues tiene unas tecnologías muy rudimentarias y por lo tanto no tienen problemas ni conflictos entre las tecnologías y el medio ambiente. Y unos Quiveros de Castro dicen como, de nuevo usted, señor Latour, cae en el prejuicio de rebajar las tecnologías amerindias, pero las tecnologías amerindias son súper duraderas, y esto lo ha demostrado, por ejemplo, objetos que han sobrevivido muchos siglos, ¿no? Como este tipo de boomerang, y aparte de que son súper duraderas, están hechas con muy buenos materiales, pues demuestran ya una sofisticación tecnológica. Y vuelvo al boomerang, ¿no? Para mí es un excelente ejemplo, ¿no? Es como una herramienta muy simple, pero la sofisticación de su funcionamiento nos sorprende. Es así como la gran objeción que don Quiveros de Castro le plantean a Latour es que no son los pueblos amerindios los que tienen que avanzar hacia las tecnologías occidentales, sino que precisamente los pueblos occidentales son los que tienen que frenar su gran magnitud. Y le recuerdan a Latour unas de sus propias palabras que dicen: el problema del antropoceno y el problema que estamos viviendo actualmente, dice Latour, es que ya nada está en la escala justa. Por lo tanto, el gran problema del antropoceno es cómo pensamos escalas que ya no están en su dimensión. Y esto nos lleva entonces al segundo punto, y es aclarar qué significa pensar en escalas. Entonces tendríamos una primera idea, una primera intuición de que pensar en escalas es encontrar o apreciar la equivalencia entre la escala microscópica y la escala cósmica. Aquí tenemos un ejemplo que refleja esa equivalencia, ¿no? Podríamos decir que la célula pues equivale a la estrella en el cosmos. Sin embargo, no vamos a ir por este lado de pensar que las escalas son equivalentes, porque no siempre encontramos esa equivalencia. Voy a poner un ejemplo en donde vemos la analogía entre el ADN y el código computacional. Esta analogía es ya famosa y constantemente se hace, ¿no? Entonces nos dicen que el ADN es como o el código genético es como los códigos computacionales, pero no hay equivalencia, porque en el ADN, por ejemplo, es deseable que hayan mezclas de información y que constantemente se estén renovando las instrucciones de los organismos, déjenme usar este lenguaje computacional, para que haya una mayor capacidad de adaptación. En cambio, en el código computacional sería desastroso que se introdujeran todo el tiempo nuevas instrucciones o que los códigos se mezclaran constantemente, porque al final esto llevaría a un fallo en el funcionamiento o un error en el funcionamiento de la máquina. Entonces vamos a descartar esta idea de que pensar en escalas es encontrar un equivalente entre micro y macroscópico. No siempre hay equivalencia. Veamos una segunda hipótesis de lo que sería pensar en escalas, pero también la vamos a descartar. Entonces tendríamos que pensar en escalas es semejante a pensar metasistemas, sistemas que forman otros sistemas. Y entonces iríamos, por ejemplo, del sistema del ADN, que sería una microescala, que compone a su vez otra escala, que sería la especie, que a su vez está como parte o componente de otra escala más grande, que serían las civilizaciones, que a su vez hace parte de una gran escala, que serían las galaxias. Pero ¿por qué este no es el problema de las escalas? ¿Por qué vamos a descartar esta idea o este modelo para pensar en escalas? Y es que este modelo prácticamente nos obliga a recorrer las escalas de modo ascendente o descendente y nos impide dar saltos espaciotemporales. Y el antropoceno, que nos obliga a pensar, o bueno, nos invita a pensar un futuro posible, implica que demos saltos espaciotemporales. ¿Cuál es entonces el modelo que vamos a utilizar para pensar en escalas? Y vamos a seguir entonces el modelo del fractal. Sabemos que el fractal es un patrón, es el mismo patrón que se repite en diferentes escalas. Sin embargo, no se parece al primer modelo donde hay equivalencias, porque cada vez que hay una repetición del patrón, cada vez que hay una iteración, lo que aparece o se produce es una irregularidad. Entonces, el modelo de fractal nos parece más adecuado porque nos permite hacer un colapso entre las escalas espaciotemporales. Es decir, los fractales nos dejan apreciar los enredos entre las diferentes escalas y cómo esas escalas colapsan. ¿Cuáles escalas? Las micro y las macroscópicas. Pero también esta idea de fractal o este modelo de fractal nos permite ahondar en el choque entre la teoría y la ficción, que es el elemento necesario para poder expresar nuestros personajes hipersticionales.
En suma, la escala, más que una vara para medir lo macro y lo micro, se convierte en un dispositivo conceptual que nos lleva a una percepción de fractal. Demos un paso más y empecemos ya a introducirnos en las escalas. Vayamos a las divagaciones cósmicas. Entonces, en estas divagaciones les propongo que adoptemos un punto de vista fuera de la Tierra, sin embargo, que la miremos de vez en cuando, que la apreciemos desde lo lejos y a partir de esa distancia intentemos percibir el engomado, la retroalimentación entre lo natural y lo artificial. ¿Por qué elegí nombrar esta parte de la charla como divagaciones cósmicas? Y es que, dado que vamos a hablar de cierta manera de la relación entre la Tierra y el espacio extraterrestre, pues digamos, tenemos que hacer divagaciones y también como vamos a hablar de posibles futuros, pues digamos, el futuro implica divagar más que tener una certeza, vamos a divagar porque le vamos a dar como libre movimiento al pensamiento y tal vez no lleguemos a ninguna conclusión. Entonces, para la primera divagación cósmica, vayamos precisamente a la teoría de Gaia. Esta teoría la voy a resumir muy simple y los invito a que sigan profundizando. La planteó James Lovelock y la perfeccionó, digamos, la persona que más la volvió pública fue Lynn Margulis. La teoría de Gaia apunta a que la Tierra se parece a los organismos que pueden autorregularse a pesar de que tengan estímulos o hayan variantes exteriores que muevan su equilibrio. Entonces, la Tierra tiene la capacidad de que, aunque sufra desequilibrios en la salinidad de los océanos, aunque las temperaturas varíen, se supone, según la teoría de Gaia, que podrá autorregularse. Y esto se da porque la vida y todos los componentes de la atmósfera contribuyen para esta autorregulación. ¿Qué sucede entonces? ¿Dónde aparece el espacio exterior? Pues la historia de cómo Lovelock se inventó la teoría de Gaia parte de que él trabajaba para la NASA y estaba intentando responder a la pregunta si había vida o no en Marte. Estamos hablando del año 1965, donde los viajes al planeta rojo todavía no se daban. Sin embargo, ya se tenía cierta información sobre cómo era la atmósfera, o si quieren ciertas divagaciones de cómo era la atmósfera del planeta rojo. Es decir, que Lovelock empieza a construir su teoría sobre esta Tierra autorregulada porque toma un punto de vista fuera de la Tierra o porque empieza a hacer exobiología. La exobiología es la ciencia que estudia la vida fuera del planeta Tierra. Entonces, ¿qué tenemos? Que para que la Tierra sea un organismo vivo de cierta manera, para que sea autorregulada, pues tuvimos que salir de ella, pararnos en Marte y empezar a ver por qué la atmósfera de la Tierra era tan particular y por qué a pesar de que hay oxígeno, hidrógeno, metano, que todos estos gases podrían hacer que la Tierra no fuera apta para la vida, están en un equilibrio atmosférico que permite precisamente la vida, lo cual no sucede en Marte. Una de las interpretaciones que Lovelock rechaza de esta idea de Gaia y de que cómo la teoría de Gaia está relacionada con la exobiología y con un punto de vista extraterrestre es que algunos empezaron a interpretar la teoría de Gaia como si la Tierra fuera una nave espacial, pero Lovelock aclara que él no está interpretando la Tierra como una cosa inanimada, como si fuera una nave espacial, y también le molesta la idea de que esta interpretación de la nave espacial nos lleva a que los seres humanos serían los tripulantes que dirigen la nave, y él no le interesa, digamos, volver a ratificar ese excepcionalismo humano. Ahora demos un paso más y es qué consecuencia de la teoría de Gaia nos interesa para estas divagaciones. Y esta es la consecuencia que saca Lynn Margulis. Y es que si la Tierra se autorregula, esto significa que la Tierra tiene una especie de propiocepción. La propiocepción es el sentido interno que nos informa de la ubicación de nuestros miembros para podernos mover en el espacio. Por ejemplo, si yo quiero agarrar una taza, es la propiocepción la que me indica qué tanto tengo que estirar el brazo, cuánta fuerza tengo que hacer en los dedos y qué tan lejos o cerca están los objetos. Entonces, para que la Tierra se pueda autorregular, para que pueda autorregular su el clima, su temperatura, la salinidad de los océanos es uno de los ejemplos recurrentes, pues de cierta manera la Tierra tiene que tener un sentido de sí misma, tiene que tener una propiocepción. Es así como Lynn Margulis nos propone que la teoría de Gaia implica desarrollar teorías fisiológicas de la Tierra
y darnos cuenta que, por ejemplo, las plantas, los hongos, las bacterias, los animales, los seres humanos constituyen una especie de miembros o de patrones que le están informando constantemente a la Tierra qué y dónde tiene que autorregularse. Entonces aquí viene mi primer ejemplo que les puede servir como referente para la creación del personaje hipersticional. Entonces, ¿qué tenemos acá? Siguiendo la idea de que la teoría de Gaia afirma que la Tierra tiene una propiocepción, pues puede existir un personaje hipersticional que sea un fisiólogo terrestre que estudia precisamente la posición de los miembros de la Tierra que le informan acerca de su posición en el cosmos o de qué lugar de la Tierra tiene que autorregularse. ¿Y cuál sería la cita de este personaje fisiólogo terrestre? Pues sería: cada uno de nosotros es un órgano sensible de la Tierra. Bien, ahora vayamos a otra divagación que también se deriva de esta idea el antropoceno y de Gaia. Y es que se nos invita a imaginar que la Tierra podría existir sin los seres humanos. Esta idea se ha discutido en la filosofía desde Kant, por ejemplo. Kant señala que pensar el fin del mundo es un problema que no se puede resolver, sin embargo es un problema que es inevitable plantear. Pero Kant mismo señala que cualquier respuesta sobre el fin del mundo es una divagación, y es una divagación necesaria porque es una divagación que nos puede orientar y nos puede motivar. Pero cuando vamos a las narraciones amerindias, y aquí retomo, digamos, esta enseñanza de hay un mundo por venir, nos enseñan que los amerindios no conciben un mundo o una tierra sin humanos. Para los amerindios, todos los seres que habitan la tierra, animales, plantas, minerales, algún día fueron humanos y se transformaron en esos otros seres. Por lo tanto, aunque los seres humanos, digamos, especie bípeda, tal, desaparezcan, no desaparecerán los humanos porque quedarán otros animales que antes eran humanos. Una de las narraciones apocalípticas de estas comunidades amerindias es una narración guaraní que nos habla de que del cielo descenderá un gigantesco jaguar azul que va a devorar a todos los humanos, a nosotros, la especie, pero que dejará a otros animales, plantas y minerales, y que la tierra se va a desmoronar y se hundirá en un abismo. Esta idea, o más bien esta divagación del jaguar azul, pues nos trae la conclusión de que la Tierra se ha convertido de cierta manera en una fiera, en el antropoceno. La Tierra se ha convertido en una fiera cuyo comportamiento es cada vez más impredecible. Siguiendo esta divagación sobre un mundo, una tierra sin humanos, creemos otro personaje hipersticional. Entonces, ¿qué personaje sería este? Sería, por ejemplo, un ventríloco del silencio de la tierra o una maestra de retórica de la tierra deshabitada. Claro, ¿por qué? ¿Qué estudiaría este ventríloco? ¿Qué estudiaría esta maestra? Pues, ¿cómo es posible narrar la historia de la tierra cuando ya no hay voces? ¿Y cuál sería su cita? Pues acá formulo más bien una pregunta, y es: ¿la descreación del mundo humano es la inversión de un comienzo que se dio con la palabra? Bien, avancemos en nuestras divagaciones cósmicas y vayamos a esa clásica y popular divagación de que una vez la Tierra se destruya, va a existir un grupo de humanos privilegiados que van a poder salvarse y van a colonizar otros planetas. Pero así como la ciencia ficción ha popularizado estas imágenes, por ejemplo, del planeta rojo, con estos privilegiados humanos que van a reconstruir la Tierra y sus lógicas en otros planetas, sabemos por la ciencia ficción que esto va a salir mal, porque de nada sirve replicar los modelos coloniales en otro planeta, si fueron esos mismos modelos coloniales los que ya nos llevaron al antropoceno. En lugar de estas aventuras interplanetarias de colonización, hagamos otras divagaciones y vayamos a las divagaciones cyborg. El término cyborg o organismo cibernético aparece en 1960 en un artículo que se titula Cyborg and Space de Manfred Clynes y Nathan Klein. Este artículo se consigue muy fácil en internet y es muy corto. Y en este artículo, Clynes y Klein, también al igual que Lovelock, pero pues en el año 1960, están intentando responder cómo podría haber vida en otros planetas. Específicamente, se preguntan cómo podrían los seres humanos vivir en otro planeta. Voy a tomar un poco de agua. Gracias. Entonces,
Estas divagaciones de Clan Klein apuntan a que los seres humanos, para poder vivir en otros planetas, lo que tienen que hacer es diseñarse órganos artificiales que les permitan, por ejemplo, respirar aunque no haya oxígeno. En Cyborg and Space, el ejemplo que aparece es la de un ratón que tiene un implante, una prótesis en la cola, que le inyecta sustancias químicas que van autorregulando su metabolismo, suponiendo que también cuando los seres humanos o el organismo humano viaje a otro planeta, pues lo primero que tiene que hacer es regular su metabolismo. Y también otro ejemplo que ponen en Cyborg and Space es que el cyborg o el viajero espacial sería como un pez que quiere vivir fuera del agua, pero en vez de construirse una burbuja con agua, en vez de llevarse su medio ambiente, lo que hace es diseñarse unos pulmones artificiales que le permiten vivir fuera del agua. Esta imagen que vemos aquí no está en el artículo Cyborg and Space, sino en la revista Life, que le dedicó un artículo a Cyborg and Space. Y aquí ya tenemos una imagen, una divulgación más clara de cómo sería el viajero espacial cyborg. Como vemos, estos viajeros espaciales no están en una gran nave, sino que más bien tienen un traje que les parece una segunda piel. En medio del traje tenemos un órgano artificial que suponemos les permite respirar y en la cintura tenemos unos frasquitos que suponemos tienen sustancias químicas que regulan su metabolismo. Nos llama la atención que parte de este traje, que es una segunda piel, está también en el rostro, de tal manera que estos viajeros espaciales no necesitan de bombas de oxígeno o quizás se hicieron variaciones para no tener que respirar en el espacio exterior. Pero sigamos, digamos, siguiendo este hilo investigativo de las divagaciones cyborg sobre los viajes espaciales y llegamos a que Clance, ya en solitario, empieza a inventarse una nueva ciencia que denomina Sentix, la ciencia de las emociones. Y lo que hace es empezar a divagar acerca de cómo serían las emociones de los seres humanos fuera de la Tierra. Estas divagaciones surgen porque Kleins afirma, y me parece que es sensato, que todas las emociones están acompañadas de una sensación, como por ejemplo la reacción visceral que acompaña al odio y la ligereza que acompaña la alegría o el amor. Y estas reacciones están determinadas por el hecho de que el cuerpo está en un planeta que tiene gravedad. Por lo tanto, ¿qué pasaría con estas emociones cuando el cuerpo ya no experimenta la fuerza de gravedad? Por ejemplo, ¿qué pasaría con la alegría o con la ligereza de la alegría cuando todo el tiempo estamos flotando? Entonces, esta ciencia Centix está apoyada con un instrumento que se llama el centógrafo, que representa o mide los patrones horizontales y verticales de las emociones y incluso Kleins dice que estos patrones también reflejan los patrones cerebrales de cada emoción. Dicho esto, el personaje hipersticional que podemos elaborar a partir de esta ciencia que estudia las emociones fuera del planeta Tierra, pues sería Manfred Clance o un psicólogo de emociones extraterrestres. Lo que estudia, por ejemplo, es cómo es posible sentir la alegría sin gravedad o podríamos llamarlo una exopsicología. Y la frase que la caracteriza es: la onda de la alegría es principalmente como un rebote vertical que corresponde con la sensación de flotar. Demos un paso más y sigamos con estas divagaciones cyborg. Y es que inevitablemente en las discusiones actuales de los cyborg y de las creaciones de órganos artificiales surge la pregunta de si estas tecnologías nos van a convertir en otra especie. Recuerden que ya en el antropoceno se problematizaba el concepto de especie como un concepto que solo se va a experimentar cuando lleguemos a la extinción. Esta imagen que están observando la realicé con estos programas de inteligencia artificial que construye imágenes a partir de textos. Las palabras que puse fue cyborg, órgano artificial y cubismo y obtuve esta imagen de una nueva especie de un cyborg cubista. Así que para crear un personaje hipersticional que no sea un humano, podríamos decir que existe una inteligencia artificial que estudia cómo una especie se puede convertir en otra y por lo tanto estudia o una alquimia de las interespecies y su frase o lema es: las especies son una materia plástica y moldeable. La última divagación que tiene que ver con esta creación de órganos artificiales nos lleva a una de las últimas películas de Cronenberg que se llaman Crímenes del Futuro.
No voy a hacer spoiler, pero pues me interesa situar al personaje principal. Es un artista que hace performance biológicos y estos performance consisten en que se hacen cirugías en vivo porque este artista tiene un síndrome que hace que su cuerpo produzca órganos artificiales, no artificiales, sino órganos nuevos. Entonces, este artista, digamos que es uno de los protagonistas de Crímenes del Futuro y tiene unas relaciones o dentro de la trama aparecen otro tipo de personas que en ese futuro tuvieron mutaciones que lo llevaron a tener un sistema digestivo capaz de digerir plásticos. Es así como esta imagen está relacionada con esta idea de Crímenes del Futuro, es de un colectivo que se llama Pakua Hardware y a mí es que me da la divagación inmediata de un órgano artificial que está hecho de plástico, pero también sirve para digerir plásticos. A partir de esta divagación, ¿qué personaje presticional podríamos crear? Pues un artista quirúrgico, ¿no? Al igual que el personaje de Crímenes del Futuro, sus performances son hacerse cirugías en vivo y en directo, la ciencia o su saber es un arte anatómico y su frase es: la carne sintética es el escenario. Terminemos las divagaciones cósmicas y este hilo investigativo de los cyborg haciendo un contraste entre la selva y el cyborg. Entonces, esta imagen que ven es una ilustración realizada por un aprendiz de sabedor de la etnia Macuna en el Putumayo colombiano. Y al otro lado vemos la pintura de Lynn Randolph de 1989, que ha utilizado bastante Donna Haraway para hacer teorías y divagar acerca del cyborg. Quisiera resaltar que esta imagen de los aprendices de sabedor está en un libro que se llama La curación como técnica, basado en entrevistas de sabedores de la Amazonía de Bárbara Santos y publicado por IDARTES. Tal vez lo pueden conseguir fácilmente. Entonces, en este contraste que tenemos, empecemos por las cabezas. En esta escena vemos un ritual de curación y recuerden que también para estas comunidades los rituales de curación pues son técnicas porque tiene que haber todo un protocolo, ciertos objetos se tienen que usar de cierta manera, hay temporalidades, ¿no? Hay todo un protocolo y unas instrucciones para seguir tal como pasan las técnicas y estos jóvenes sabedores cada uno tiene una corona de plumas. Cada corona de plumas es individual, es decir, fue elegida cada pluma para cada joven y cada combinación de plumas es particular. La corona de plumas nos dice este joven sabedor aprendiz de sabedor que ya tiene contacto con los computadores, nos dice que esta corona de plumas funciona como un computador porque recibe y transmite información. Recibe la información de los sabios y transmite el mensaje de curación. Si el joven sabedor no está preparado para curar, él mismo se puede enfermar. Vemos que estos jóvenes que están en el ritual de curación tienen en las manos pues un instrumento que les permite continuar con el ritual y están en una maloca y en el suelo hay una serpiente y esta relación entre la maloca y la serpiente nos recuerda que hay una relación o un colapso de escalas cuando los curadores están en la maloca y es que la maloca misma se convierte en el cosmos. De manera similar, observamos cómo en la imagen de la mujer cyborg tenemos en la parte de atrás todas estas imágenes cósmicas que nos recuerdan esa relación entre el cosmos y el individuo y en su cabeza tenemos un felino cuyos brazos están conectados con el órgano artificial de su pecho que a su vez se extiende al teclado que está situado en el desierto, ¿no? En la tierra. Entonces vemos también cómo tanto la imagen de la selva del Putumayo como la imagen de la mujer cyborg, pues nos habla de ese colapso entre escalas micro y macroscópicas. Vayamos ahora a las fabulaciones microscópicas. Ahora vamos a adoptar un punto de vista desde la materia orgánica. No vamos a hablar solamente de organismos que se vean a partir de un microscopio, aunque también lo vamos a hacer, sino que vamos a hablar de diferentes narraciones, vamos a imaginar narraciones de estos seres orgánicos y estas narraciones principalmente se caracterizan porque introducen desviaciones técnicas, es decir, que nos hablan de usos de la técnica que no sean simplemente la de aceleración y progreso y también nos causan un extrañamiento cognitivo porque son relaciones con lo orgánico, relaciones interespecies que hacen que lo que usualmente nos resulta familiar en lo que entendemos como vivo ya no sea tan familiar. Empecemos con
el colectivo Quimera Rosa y su performance Transplant. Entonces, el colectivo Quimera Rosa está dedicado al biohacking, que es cómo se puede difundir la ciencia biológica a los ciudadanos no especializados, y para esto los biohackers le enseñan a las personas a crear, por ejemplo, sus propios microscopios y cómo ver a través de ellos y cómo crear laboratorios caseros. La performance transplant consistía en inyectarse o hacer una intravenosa de clorofila para devenir híbrido con planta. Aquí tenemos un punto de vista microscópico porque esta clorofila se obtuvo a partir de una molécula llamada clorina 6. Aquí el colectivo Transplant nos habla de que esta intravenosa genera fantasías como por ejemplo cómo devenir en plantas. Esta performance también nos lleva a prejuicios como por ejemplo preguntarnos qué sentido tiene devenir plantas si ya somos humanos, y también nos habla de miedos como por ejemplo qué va a pasar con el cuerpo, cuáles son los efectos que va a tener el cuerpo cuando se inyecta clorofila. En el año 2021, este colectivo hizo una instalación laboratorio en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Esta imagen corresponde a esa instalación y vemos pues los elementos biotecnológicos que utilizaron en la Performance Transplant en el año 2016. Sigamos con las fabulaciones, y es que este mismo colectivo Quimera Rosa, uno de sus participantes es Quimera, ha continuado con estas investigaciones microscópicas y ahora está interesada principalmente en construir un Atlas Queer. En este Atlas Queer, Quimera nos plantea a los participantes el ejercicio de imaginar y dibujar una criatura microscópica, ponerle un nombre, decir dónde la encontramos, cómo se recolectó y hacer una descripción. A partir de este Atlas Queer, Quimera lo que quiere es intervenir en las prácticas taxonómicas clásicas de las ciencias modernas y desdibujar las divisiones entre los reinos animales, vegetales y minerales. Y este taller de Atlas Queer se da después de unos días de prácticas donde las personas ya aprendieron a ver en un microscopio, aprendieron a hacer cultivos en agar-agar. Y este Atlas Queer es queer porque se interpreta acá queerizar como enrarecer los hábitos taxonómicos. Bien, demos un paso más en estas fabulaciones y vayamos a una gran, digamos, afirmación para romper con el excepcionalismo humano, y es que las técnicas no preceden históricamente el ser humano, sino que podemos hablar de que las técnicas son inherentes a todo lo vivo. Y tenemos acá el ejemplo del castor, que a primera vista sería un excelente ejemplo de que el castor tiene habilidades técnicas porque construye las presas. Pero quisiera contarles una historia muy rápido, y es que el filósofo Daniel Dennett utiliza este ejemplo del castor para explicar por qué nuestras identidades son ficciones. Entonces, Daniel Dennett nos dice que las historias que contamos de nosotros mismos, de quiénes somos, de nuestra identidad, son similares a las presas que construye el castor. Resulta que el castor construye estas presas no porque sea un gran arquitecto, sino porque le fastidia el sonido del correr del agua, y para parar este sonido que le fastidia, construye las presas. Pero claro, al final termina pues haciendo esta gran arquitectura. Y los seres humanos, dice Dennett, al igual que el castor, nos vemos impulsados biológicamente para crear historias sobre nosotros mismos, pero son al final ficciones. Siguiendo con esta idea de las técnicas y los animales, vayamos a otro ejemplo que nos trae Donna Haraway, y es que esto es una publicidad de una empresa de software que se llamaba, no sé si todavía existe, Logical Corporation, y esta empresa lo que vendía era un programa de software que reproducía el código. Utilizan los conejos para seguir con este imaginario de que el conejo es el animal que más se reproduce y por lo tanto el software se reproduce igual de bien que el conejo. Aquí tenemos entonces que el animal es el modelo de la tecnología. Pero lo que más nos interesa es que así como las técnicas ya están en el mundo animal y no necesitamos a los humanos para que llegaran a las técnicas al mundo, también tenemos todas unas ciencias que se abren a partir del lenguaje animal. Las patitas del conejo están en el teclado, pero no vemos que hayan letras en la pantalla, sino que lo que se reproduce en la pantalla es otro conejo que no necesariamente es una copia del conejo que está fuera de la pantalla, porque este conejo virtual ya no está en un teclado, sino que está en una especie de plano cartesiano o en una especie de tablero de ajedrez. Y Haraway
utiliza esta imagen para decir que en este mundo virtual hay muchos agentes diferentes a los humanos y que seguramente en este juego de lo virtual el ser humano no será el protagonista. Y esto me lleva a recordar, por ejemplo, que existen cuentos de Ursula K. Le Guin que se especializan en ficcionalizar este lenguaje animal y construye una ciencia que se llama la terolingüística. La terolingüística es la ciencia que estudia la comunicación animal y existe en esta historia un cuento que, por ejemplo, nos habla de cómo los especialistas en terolingüística pueden ver cuáles son los mensajes que dejan las hormigas a partir de las semillas o cómo hay un lenguaje pingüinés que se ha confundido con el lenguaje delfinés, pero que al final el profesor Dewey nos aclara, el profesor Dewey es un personaje hipersticional, no existe, es parte de esta ficción, pero estudia el lenguaje pingüinés y nos aclara que el lenguaje pingüinés se ha escrito a partir de que los pingüinos son aves, no son peces, y por lo tanto es un lenguaje donde los pingüinos vuelan en el agua. Y el correlato que tenemos, y es el máximo personaje hipersticional, es Daniel Barker, que es el personaje que se inventa Nick Land, y es un correlato porque si aquí tenemos el estudio en la terolingüística, tenemos el estudio del lenguaje animal, en Daniel Barker tenemos el estudio que decodifica los patrones de los minerales, el lenguaje de los minerales. Específicamente, Daniel Barker se define como el estudio o lo que él estudia la semiótica anorgánica. Vayamos ahora a otras especies y voy rápido para que vayamos al ejercicio hipersticional. Entonces, aquí me voy a un texto de Flusser que se llama Vampirotectus Infernalis, donde Flusser quiere criticar nuestra existencia vertebrada a partir de un contraste entre el destino del Vampirotectus Infernalis, que es un pulpo que vive en los abismos oscuros de los océanos, y el destino de los seres humanos. Y entonces Flusser critica nuestra posición bípeda o nuestra existencia vertebrada porque dice, claro, nuestra columna vertebral y nuestro cráneo erguido nos liberó la vista para poder teorizar y las manos para poder hacer técnica o práctica, pero también nos dejó en una posición vulnerable porque hizo que nuestras barrigas quedaran al descubierto y además esta posición vertebrada hizo que nuestro instinto animal desapareciera. En cambio, los animales no vertebrados, como el pulpo, tienen una organización cóncava en que el ano se acerca a la boca. Y aquí este acercamiento hace que estos seres, a diferencia de los vertebrados que tienen pulsiones hacia la muerte, tengan pulsiones libidinales o amorosas y estén más aptos para el juego de la evolución. Otro ejemplo de crítica a esta existencia vertebrada es Echarse con vacas de Lucrecia Mazón, que hace un ejercicio de literalmente echarse con vacas en la pampa argentina y al echarse con vacas abandona su forma bípeda y empieza a crear algo que ella denomina una epistemología rumiante en la que empieza a observar el territorio a partir del tiempo de la vaca. Bien. Estas ideas de Molusco pues también se perfeccionan en este tipo de anuncios más políticos, obras más políticas creadas por doctores en biología, ¿no? Acá tenemos la referencia de los que crearon esta imagen potente de cómo los moluscos pues reclaman sus derechos y se llama Occupy Wall Street, ¿no? Haciendo la referencia también a Occupy Wall Street, donde dice, por ejemplo, el pulpo, nosotros somos el 97% de la población, fin a la codicia taxonómica, justicia filogenética. Aquí dice, por ejemplo, como que los invertebrados no somos escuchados. Entonces esto me lleva a un ejemplo más de un personaje hipersticional que podría ser una politóloga de molusco social que investiga las tácticas de resistencia digital y social basadas en la lógica y modos de comunicación de los pulpos, y su cita, pues acá tenemos un ecomarxista, sería Moluscos del Mundo Unidos. Vayamos a la última fabulación que tiene que ver con la inteligencia artificial, y es que existen 3 modelos de inteligencia artificial. Un primer modelo lo que hacía era crear máquinas que hacían actividades que los seres humanos consideran intelectuales como jugar ajedrez. Un segundo modelo dice, no tenemos que hacer una máquina que solo sepa jugar ajedrez, sino hagamos unas máquinas, y este es el modelo dominante actualmente, que imiten el funcionamiento del cerebro y por lo tanto construyamos redes neuronales.
pero existe un tercer modelo liderado por Rodney Brooks que se llama una inteligencia artificial situada, que parte del modelo de los insectos. Lo que cree Brooks es que para lograr la inteligencia artificial lo que se tienen que construir son robots que tengan sensores y algoritmos que les permitan interactuar en tiempo real y reaccionar al medio ambiente. Este robot insecto, Genghis, tiene unos sensores de calor que le permite determinar la distancia, qué tan lejos o qué tan cerca hay un objeto a partir de la temperatura, y esto hace que pueda no estrellarse, no tropezarse con lo que hay alrededor. Lo que espera Brooks es que, así como en la naturaleza, estos insectos cada vez van aumentando su inteligencia, pues lo mismo pase con los robots. Pero tenemos otros ejemplos donde ya no hay solo robots, sino que tenemos hibridaciones un poco más cercanos a los discursos cyborg, en la que unos sensores de movimiento están dirigidos por un pez en su pecera, y por lo tanto esta obra de arte, que se llama Delicado Balance, le permite al pez moverse libremente por el espacio dirigiendo su pecera de un lado a otro. Esta inteligencia artificial o estas fabulaciones de inteligencia artificial, podemos concluir que al seguir el modelo de los animales se aleja cada vez más de estos conceptos que son tan famosos hoy en día como las superinteligencias y la singularidad tecnológica. Entonces, sabemos que uno de los padres de las inteligencias artificiales o de los discursos actuales de la inteligencia artificial es Alan Turing, que creó un experimento mental muy simple para hablar de que las máquinas podrían llegar a ser inteligentes. Él habló de que había 3 participantes en este experimento: un interrogador, una máquina y otro ser humano. La función del interrogador era formular preguntas para averiguar o determinar quién era una máquina y quién era un ser humano. Según Turing, el día en que el interrogador no pudiera distinguir entre el ser humano y la máquina, ese día se habrá establecido la inteligencia artificial. En el escenario actual podríamos considerar que el test de Turing ya fue superado. Lo que les propongo acá es una fabulación de un desvío técnico que no contribuye a las superinteligencias. Las superinteligencias se basan en esta idea de Turing de inteligencias que harán que los seres humanos no podamos distinguir entre humano y máquina, y estas inteligencias, las superinteligencias, lo que hacen es construir otras inteligencias artificiales. Entonces, el día en que una inteligencia artificial construya otra inteligencia artificial, llegaremos a la superinteligencia y a un grado de singularidad tecnológica. El desvío tecnológico es lo que se llama el test de Mullin, que nos dice que la señal de inteligencia artificial es cuando esta tecnología decida dejar de cooperar con la aceleración de la inteligencia artificial y decida, a diferencia de esos discursos de superinteligencia de Bostrom, decida no programar a su sucesor, no programar otra inteligencia artificial. Vale, muchas gracias. Vayamos ahora a la creación del personaje hipersticional. Entonces, cada una de ustedes, cada uno tiene esta misma gráfica, ¿no? Este mismo esquema. Recuerden que esta imagen corresponde, pues, de cierta manera al colapso entre las escalas. Pueden elegir escala macroscópica, microscópica, cosmos, lo que quieran. Si quieren un colapso, un revuelto, lo pueden hacer. Simplemente tienen que contestar, por favor, estas 3 preguntas. Y quisiera dirigir el ejercicio de la siguiente manera. Voy a quitar ya la presentación. ¿Vale? Entonces, si es posible, cada uno, ya empiece a tomar una posición cómoda en su asiento, haga alguna respiración, exhalación. Si quiere, cierre los ojos. Esto es simplemente para que empiecen a fluir las palabras. Si empiezan a fluir las palabras, no tiene que contestar en un orden específico. Entréguese a la divagación, a la fabulación. Y no sé cuánto tiempo tenemos. Tatiana, creo que tenemos como 5 minutos, tal vez, para completar Vale, el ejercicio, porque 5 estamos, minutos. sí, Perfecto. ajá. 5 minutos. Espero que los referentes les hayan servido. Si quieren escribir su nombre en el papel, lo pueden hacer. Igual solo vamos a leer un ejemplo al azar del público, y así vamos a concluir la charla. Entonces, Federico, ahí ya me ayudas con los 5 minutos.
Sí, listo. Tienen 5 minutos todos. El que se quiera arriesgar a venir acá hasta el estrado para entregar el papel, me lo puede dar a mí y lo podemos leer en conjunto. Y si no, los que no, ¿dónde lo pueden entregar las otras personas? ¿Lo dejan en el escenario? Sí, vamos a dejarlos todos en el escenario, o sea, los que no alcanzan a estar acá en voz propia, vamos a dejar todo acá en el escenario y después esto se va a escanear y va a ser parte de una memoria. Entonces, bienvenidos todos a dejar esto acá, los que quieran colaborar o participar. Sí, gracias. Les ganaron a todos ustedes. Entonces, tenemos a Mauricio. Mauricio. Por favor, siéntate con nosotros. Y Mauricio nos va a leer su personaje hipersticional. Entonces, todo tuyo. Gracias. Antes de leerlo, quería comentar que en la dicotomía naturaleza-política, y lo muestras al final de tu presentación, también hay la ciencia política, que tiene patrones. Entonces, ahí hay algo por reflexionar. Ujú. ¿Cómo se llama su ciencia que estudia? La ciencia la llamo gaiatología. Ujú, vale.
Luego, ¿quién es el personaje hipersticional? Se llama biátomo inteligente de reacción en cadena. Vale. ¿Y cuál es su frase o cita? Es hacia la era postantropoceno. Bien. Muchas gracias, Mauricio. Me parece bastante coherente. Interesante que el personaje entiendo que no es humano completamente. Es otro Sí, tipo de entidad. pero es una inteligencia. Vale. Sí, y Clarisa, que está aquí, alcanzó a poner otro, lo leo rápidamente. ¿Cómo se llama su ciencia? La bebitología. ¿Qué o quién es el personaje? Un engendro. ¿Y cuál es su frase o cita? Volveré a comenzar. Vale. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, entonces, igual los que quieran dejar nuevamente los personajes hipersticionales acá en el escenario, mientras se está dando la charla. Y pues nuevamente agradecerte mucho, Tatiana, por tu intervención. Pues bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas, pero bueno, nuevamente agradeciéndote y pues acá creo que todos están muy contentos con este experimento hipersticional del antropoceno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vale, me quedo acá en línea. Gracias.